Hola, bienvenidos a otro episodio más de Diarios de una Arquitecta. Espero que estén muy contentos de estar aquí el día de hoy. No están ustedes para saberlo, ni yo lo tendría que contar, pero abajo traigo mi pijama, porque me acabo de bañar. Y bueno, ha sido una semana un poquito particular, pero pues fui al gimnasio y me vine a la casa y me bañé y las perritas estuvieron en su escuelita de perritos o en su boarding school de perritos, no sé cómo decirlo. Bueno, el episodio del día de hoy es un episodio que se me hace muy interesante. El tema se me hace muy interesante y creo que está muy arriba de mi cámara. Pero, em, pues antes de eso, como les había comentado en el episodio anterior, febrero es un mes como muy especial para mí. Y parte de que es muy especial este mes es porque cumpleaños mi papá. Entonces, el lunes fue cumpleaños de mi papá, el 10. Y ayer fue cumpleaños de mi tía Maya, la hermana mayor de mi papá, el 11. Y pues sí, han sido unos días llenos de emociones y me entró como mucho pues sí, la nostalgia. La verdad es que los extraño mucho. Pero también les quiero dar las gracias aquí por todo el apoyo que siempre me dan, incluido este proyecto, porque también sé que lo escuchan y también me han dado sus opiniones y yo se los agradezco infinitamente. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y siguiendo un poco con la línea de lo que hablamos en el episodio anterior, pues ya les platiqué como un poco el tema de real estate development, real estate management, de facility management, de muchas cosas pues bastante interesantes. Y hoy les quiero platicar de cosas que no te dicen ni te cuentan cuando estás en un proyecto muy grande de construcción. Entonces, ese es el episodio de hoy. Espero que les guste mucho. Bueno, entonces como les estaba diciendo, moví mi cámara porque creo que no me estaba como viendo muy de frente. Pero bueno, para las personas que hemos trabajado en proyectos de construcción muy grandes y de varios años, creo que, o sea, sabemos que siempre hay sorpresas y siempre suceden como muchísimas cosas, pero creo que existe como esta idea fuera de que Perdón. O sea, existe esta idea también de que se hacen como estas super mega planeaciones y que todo está como súper claro, los presupuestos están como súper bien definidos, que no hay cambios, pero pues la verdad es que no ocurre de esa manera. Este, no todo es perfecto y bueno, también lo platicamos un poco con los episodios de enero, ¿no? O sea, hay que ser como muy flexible, hay que hacer cambios cuando es necesario. Si las cosas no están funcionando, pues tienen que cambiar, se tienen que hacer de manera diferente. Entonces, eso es parte pues, de que los proyectos sean dinámicos y que en la realidad pues no son como tan perfectos, ¿no? Entonces, les quiero como platicar esas cosas que a mí me hubiera gustado saber. La verdad es que creo que me enseñó mucho estar en un proyecto tan grande como lo fue estar en la construcción de la planta de San Luis Potosí, pero pues sí, creo que es importante que todo el mundo, o sea, que si es algo que te gustaría hacer, pues que estés consciente. La verdad es que yo ahora no sé si lo volvería a hacer, honestamente, porque sí implica mucho sacrificio en muchos sentidos. O sea, sacrificas mucho tu tiempo, estás muy a la disposición pues de muchas cosas, de muchas personas, de muchas situaciones. Y pues creo que ahora valoro más otras cosas de mi vida. O sea, vuelvo a lo mismo, me enseñó mucho, me forjó en muchos aspectos, pero la verdad es que creo que no es una vida sostenible. O sea, y quienes se dedican a eso, la verdad es que mis respetos porque, pues o sea, como que siempre te tienes que estar mudando a otros lugares porque pues, normalmente los proyectos son en nuevos lugares, en diferentes países, en diferentes estados. Entonces, creo que tienes que estar como muy abierto a eso. Y pues por otro lado, lo que les digo, ¿no? O sea, de repente, si algo no está sucediendo en el proyecto, pues muchas veces tienes que quedar y ver cómo solucionar las cosas. Puedes delegar muchos temas, pero también hay veces que creo por beneficio propio y por paz mental de cada quien, pues es como, no sé, a mí me pasaba, ¿no? Que decía, ok, sí, pero, o sea, ¿qué tal que la gente no lo hace, no? Bueno, y ese es otro tema. Entonces, por mi paz mental me gustaba quedarme ahí y ver que las cosas pasaran. También llegó un punto en el que dije, o sea, ¿hasta dónde estoy dando yo mi tiempo, sacrificando otras cosas, ¿no? De mi vida personal, de mi vida en familia y demás.
Entonces, no, la verdad es que no es tan sencillo ni tan fácil. La verdad es que hay muchos retos que se descubren, o sea, que tú descubres cuando ya estás en el lugar. Y lo mismo que les había platicado, ¿no? O sea, en el papel se puede ver todo perfecto y hermoso, pero pues ya en la realidad te puedes encontrar con muchas cosas que te hacen, o sea, no, tienes que cambiar, tienes que hacer las cosas diferentes, no puedes seguir el papel al pie de la letra, ¿no? Pero bueno, o sea, bueno, lo mismo, eso es como parte del aprendizaje, Y bueno, para empezar, les quisiera contar sobre un proyecto. Hay veces que no puedo contar como tantos detalles porque pues al final trabajo para una empresa y hay cosas que no puedo compartir, pero voy a tratar de compartir lo más que pueda. Pero sí fue como un momento muy caótico de mi carrera porque estábamos construyendo, bueno, cuando yo llegué a la planta, creo que ya medio lo conté en algún episodio, pero cuando yo llegué a la planta estábamos construyendo o se estaban construyendo los edificios iniciales, como unas oficinas, o sea, era un edificio de oficinas temporales, un centro de como de aprendizaje para la gente de la línea, un centro de entrenamiento y los 2 data centers. Eh, entonces, ese paquete del proyecto, porque todos lo dividieron en paquetitos, o sea, no sé, como la planta de carrocerías, la planta de ensamble, la planta de pintura y así, pero a mí me tocaron como esos edificios, que en realidad no era algo que yo iba a hacer, pero cuando yo llegué, o sea, la persona que estaba llevando eso de proyecto se fue como 2 semanas antes, entonces toda la planeación que tenían para la gente que estaba ahí, los project managers, pues todo cambió. Y yo estaba como apoyando a una persona que pues se volvió como mi mentor y el que me ayudó a entender muchas cosas de BMW. Pero finalmente, o sea, él tenía también otro paquete de trabajo y literalmente me dejaron a mí como un poco pues sola, ¿no? Entonces, los data centers eran, o sea, eran dos, porque tenía que haber, o tiene que haber redundancia, ¿no? Por si falla uno, el otro tiene que ponerse a trabajar y apoyar al otro que, no sé, o sea, pueden haber millones de escenarios, pero muchas cosas pueden pasar y por eso el otro está de reserva y viceversa. Pero para mí fue un reto muy grande porque pues eran equipos y sistemas que la verdad yo no estaba, o sea, eran muy sofisticados, o son muy sofisticados y yo la verdad no tenía mucha noción al respecto. Pues se suponía que cuando yo llegué, o sea, ya debieron de haberse terminado y entregado, no sucedía y tuvimos que traer una empresa, pues sí, una empresa externa para que nos ayudara a hacer como a terminar el proyecto, porque el contratista pues nomás no, teníamos muchísima gente involucrada y así, o sea, realmente no era que alguien en específico tuviera la culpa, pero pues la verdad es que no estaban sucediendo las cosas. Creo que también había un tema de ciertas personas como queriendo hacer las cosas como si estuvieran en su país. Este, y la verdad es que ese proyecto me hizo llorar de coraje, me hizo pensar si realmente yo quería estar ahí. Me acuerdo que hubo un sábado que empezamos a las 7 de la mañana y eran las 3 de la tarde y estábamos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo pruebas y no salían las pruebas de manera positiva. La verdad es que fue muy caótico, muy, muy caótico y también tenían que estar listos estos data centers antes de que empezáramos con todos los demás edificios productivos, porque pues todo se conecta, todo el sistema de IT se conecta sobre todo a un edificio. Entonces había mucha presión, había mucho tema de infraestructura que se tenía que canalizar hacia todos estos edificios que venían después. Entonces la verdad es que sí, estuvo muy, muy, muy intenso y había muchos factores externos a incluso a la empresa que hacían que las cosas estuvieran muy complicadas. Y también como que en ese mismo lapso, el centro de entrenamiento que les contaba era el primer edificio, o fue el primer edificio que se inauguró en la planta, había mucha expectativa, como era, fue una construcción en conjunto con el gobierno del estado de San Luis Potosí, si mal no recuerdo, pues ya se imaginarán, ¿no? Había como mucha expectativa de muchas cosas, venía gente de Alemania, muchísima prensa extranjera, y venía un miembro o sea, o sea, un board member, muchas cosas, ¿no? Y aparte ese edificio era como el primero en el que se probaban acabados, cosas que querían como traer de Alemania para ver si las podemos hacer aquí en México, materiales, o sea, muchas cosas. Entonces,
La verdad es que se volvió también un proyecto muy estresante, muchos cambios, pues sí, o sea, había muchísima presión y como les digo, era el primer edificio. La verdad es que no, creo que no la sufrí tanto como tal vez los data centers, pero creo que había tanta presión que se llegó al punto de revisar si las plantas eran simétricas, las plantas que estaban, porque tuvimos como un proyecto de landscaping, fue la primera fase del landscaping, después ya me tocó como hacer toda la segunda fase del landscaping. Entonces, creo que también hay muchos detalles que se pierden como entre toda esta inmensidad y toda esta magnitud y como les decía, o sea, había más project managers, entonces estaba yo para el paquete 1, había otro para el paquete 2, que era como todo el tema de infraestructura, el paquete 3 era carrocerías, paquete 4 era pintura, paquete 5 era ensamble, eh, ¿cuál era el paquete 6? Pero no había paquete 6, si mal no recuerdo, paquete 7 era el edificio central, y los edificios auxiliares, si mal no recuerdo. Luego había otro paquete para todo el tema eléctrico, el paquete 10 era toda la vía del tren, el paquete 18 no era consecutivo, no me acuerdo por qué el paquete 18 era el landscaping, había otro paquete que era el de las cocinas, que también me tocó a mí todo el tema de la instalación de las cocinas industriales. Entonces, o sea, la verdad es que era una inmensidad de cosas y sí, pues, aunque creo yo que teníamos mucho control y había muchas cosas que hacíamos muy bien, pues también había otras cosas en las que teníamos que mejorar y a veces por el mismo ritmo que tenía la obra no te daba el tiempo para, pues sí, como para hacer todo, para mejorar todo lo que querías, porque había cosas que sabíamos que no estaban bien y las queríamos mejorar, pero no nos daba el tiempo porque era como de necesitamos terminar esto. Mucha gente involucrada, tanto de la empresa como fuera de la empresa y empresas que finalmente acabamos contratando nosotros para que nos apoyaran en ciertos temas como aseguramiento y control de calidad para temas de construcción, todo el tema del punch list, el cierre del proyecto, el comisionamiento, o sea, fue muy inmenso y también algo que yo aprendí en ese momento era como a transicionar entre todos estos espacios y momentos, porque finalmente yo terminé mi paquete 1 y pasé a otra cosa, no me acuerdo qué fue exactamente, si fue el tema de los comedores, las cantinas, y después vino todo el tema landscaping y las obras de arte que también pusimos, me tocó a mí instalar, o sea, hacer como toda esta coordinación de la instalación de 4 obras de arte. Y también como yo fui la primera en terminar mi paquete de trabajo, fui la conejilla de indias para muchas cosas, para el cierre legal, había temas que ni siquiera los mismos abogados creo que entendían al 100%, entonces teníamos que ayudarnos, cartas de cierre, que si el sindicato, o sea, un montón de cosas. Entonces, sí, o sea, la verdad es que estuvo muy interesante, estuvo muy padre. Conocí a muchísima gente muy maravillosa, muy preciosa, pero la verdad es que sí, fue mucho y por eso digo, creo que ya no estaría en un proyecto así, no es algo que me llame la atención ahorita. Por ejemplo, ahorita me está tocando apoyar a mis compañeros de las extensiones y construcciones mucho más grandes, pero es más un tema puntual para ciertas cosas y no es algo de todos los días, ¿no? Aunque bueno, para todo el tema de proyectos de brownfields, o sea, o para extensiones o cosas de un lugar que ya existe, también tiene su grado de complejidad porque pues, tienes que trabajar con lo que existe, con lo que hay. Y si ya tienes producción, pues también, o sea, la producción es lo más importante, no puedes parar la producción. Entonces, como que es una cosa por otra, pero pues sí, o sea, está interesante. Entonces, pues sí, o sea, como les decía, entre estas cosas que creo que nadie te dice es, número uno, pues siempre hay cambios de último minuto y hay que adaptarse. Y pues ya creo que de este tema, o sea, sigue siendo constante en los podcasts, pero pues sí, o sea, es que es la realidad y pues hay que decirlo, ¿no? Pero ya no voy a entrar más al tema, ya platicamos mucho de esto, pero pues sí es una constante. La burocracia externa e interna puede frenar todo
Y pues sí, también les conté esto, no me acuerdo si en el episodio pasado, pero como les decía, o sea, con este proyecto en el que estuve, o sea, también hubo cosas que aunque nosotros estábamos listos, no sé, nos tenían que dar algún permiso o se tenía que ver algo con alguien totalmente externo y aunque uno estuviera listo y preparado y todo, pues si ellos no dan el go y el ok, pues no hay forma de que suceda, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de eso y pues de la misma manera internamente, ¿no? Hay veces que hay cosas que se tienen que aprobar en Europa o en otro lado del mundo y si no lo haces de manera correcta, pues también eso te puede frenar absolutamente todo tu proyecto, ¿no? Después tenemos el punto número 3, que son los presupuestos nunca son finales y lo que les decía, ¿no? O sea, en este proyecto del centro de entrenamiento, o sea, hubo muchísimos cambios y finalmente pues el presupuesto inicial cambió totalmente, pero fue algo que se presentó, todo el mundo estaba consciente y fue pues algo que ni siquiera fue como por un tema de nosotros, sino por muchas cosas que querían incorporar, ¿no? Al proyecto que inicialmente no estaba. Y el tiempo estimado de entrega es solo un deseo. Y aquí me gustaría decir, o sea, sí y no al mismo tiempo. La verdad es que, o sea, sí, digo que sí porque pues el cliente siempre te va a decir como de lo quiero pues ya, ¿no? Y ahí entra la parte donde tú tienes que negociar y decir, ok, pero pues, no sé, tiempos de entrega, eh, o realmente no tiene pies ni cabeza la forma en cómo lo estás pidiendo o el tiempo en el que lo estás pidiendo. Este, y digo que no, porque también últimamente yo me he dado cuenta en ciertos proyectos que a pesar de que todo el mundo sabe que no es factible tal vez entregar el proyecto en cierto momento, como que alguien insiste tanto que aceptan hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, y creo que, o sea, sigo pensando que es un deseo porque hay que ser realista y si, o sea, revisas todo y te das cuenta que pues nomás no, creo que hay que aceptar que las cosas son como son y que llevan un tiempo y un proceso y una forma de hacerlas, ¿no? La coordinación entre equipos es un reto diario, sí, y la verdad es que creo que necesito un episodio de Lean Construction. Eh, esto es algo que, por ejemplo, hacíamos nosotros todos los días, a pesar de que ya teníamos nuestra planeación como general, o sea, que sabíamos como de, o sea, este mes va a pasar esto, o esta semana y así, nosotros llegábamos al detalle de qué es lo que va a suceder cada día y cada día veíamos a ver si se cumplió lo del día anterior o no. Si sí se cumplió, ok, vamos a seguir con el plan, o si no se cumplió, entonces cómo le vas a hacer para reponer eso que no terminaste. O sea, pero ya hablando así de rendimientos, ¿no? De hoy vamos a poner, no sé, 200 metros cuadrados de piso. Y al siguiente día así como de, no, pues solamente logramos 150, ese es nuestro rendimiento, entonces tenemos que ajustar. O ahí es como de, no, o sea, tú te comprometiste a los 200, entonces tienes que ver cómo le haces. Entonces, sí, la verdad es que la coordinación es bien importante. También, o sea, si hay como un contratista que está trabajando en algo y otro y en algún momento se traslapan o tienen que comenzar a trabajar juntos, eso es también como súper importante. Y el punto número 6, y este lo digo pues totalmente desde mi experiencia, es las diferencias culturales y de mentalidad afectan mucho más de lo que crees. Eh, y, o sea, no lo digo, o sea, no va en el mal sentido, sino que a veces creo que uno tiene como una idea de ciertas cosas, incluso, o sea, a mí me sucedió llegando a San Luis viniendo de México porque yo estaba acostumbrada a que en Ciudad de México todo era súper rápido, los proveedores veían cómo hacerlo a pesar del tráfico y de las mil dificultades que hay para hacer proyectos en Ciudad de México. Y en San Luis todo es muchísimo más calmado. Entonces, a mí me costó muchísimo trabajo esto. Y pues también yo lo vi con mis compañeros que venían de otro país, de otro lugar, que no entendían como ciertas cosas. Pero creo que también esas diferencias culturales y de mentalidad nos unen mucho y nos hacen darnos cuenta, por ejemplo, nosotros, de que siempre veíamos una solución a las cosas, cuando a lo mejor otras personas de otros lugares les costaba mucho salirse
del paso 1, 2, 3, ¿no? Y a lo mejor a veces nosotros como mexicanos vemos que sí, o sea, es 1, 1.5 y 2, ¿no? Pero sí hay una forma de hacer las cosas, entonces creo que, como les digo, más que decirlo desde algo no tan bueno, para mí siempre ha sido algo muy bueno porque es un intercambio y es una forma de aprender y entender mucho mejor las cosas. Y que también, o sea, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho de este tema porque es algo que pasa muy constantemente, que de repente dicen, no, pero pues es que en Alemania se hace así. Pues sí, pero porque tal vez las formas de construcción son diferentes, porque tal vez ese producto o ese método constructivo es mucho más barato en Europa, pero en México no lo es, o incluso en Estados Unidos. Igual me ha tocado ese tema entre México y Estados Unidos. En México estamos muy acostumbrados a construir de una forma y en Estados Unidos es totalmente diferente, aunque nosotros copiamos muchas de sus normativas, pero pues aún así es diferente, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, pues básicamente eso era lo que les quería contar el día de hoy. Son cosas que suceden y creo que no mucha gente comparte ni dice, pero pues es lo que he aprendido en estos años y pues no importa cuántos proyectos hayas manejado ni la escala, honestamente, porque creo que también, como les decía, o sea, sí, siempre vemos así como los grandes proyectos, los que son enormes en metros cuadrados, los que son enormes en cantidad de dinero, pero también los proyectos que son mucho más pequeños o medianos. Siento yo que a veces tienden a ser mucho más complejos porque pues estás trabajando en un lugar donde ya existe algo, donde está habiendo cierta operación o ciertas cosas sucediendo, entonces tienes que ver cómo lo haces sin afectar pues eso que ya está ahí y también la actividad que sucede día con día, porque al final ya no es una construcción que esté de cero, ¿no? Y bueno, quisiera que me contaran ustedes si a lo mejor les ha tocado estar en un proyecto así de grande, cómo se han sentido, qué han aprendido y si no han estado en un proyecto así de grande, pues también si les gustaría saber algo más. Me gustaría muchísimo leerlos, escuchar sus historias. Les agradezco muchísimo a las personas que me dejan comentarios. Espero que les esté gustando pues esta nueva forma de hacer el podcast. Y también estoy muy, muy emocionada. La verdad estoy súper contenta porque el fin de semana vamos a tener invitados por primera vez al episodio y estuvo muy interesante. Está muy, muy interesante. Está muchísimo más largo el episodio de lo que normalmente, pero creo que, como les digo, los temas que tocamos y cómo profundizamos en ellos estuvo muy interesante. Entonces, estoy muy emocionada. Ya estoy editando el video. Sí, yo creo que va a salir en marzo, la verdad, porque ya tengo planeados todos los episodios de febrero. Pero será el primero o el segundo episodio, el primero o segundo episodio de marzo y estoy muy contenta, estoy súper emocionada y les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, que me sigan escuchando. Gracias a las personas que se han suscrito, vi que este último mes o en lo que va del año 4 personas son nuevas en el podcast. Quienes sean, muchísimas gracias. Aparte de México, que es en el lugar donde más me escuchan, el que le sigue es Estados Unidos y hay gente en Alemania, en Canadá, hasta en Japón que están escuchando el episodio. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, recomienden el episodio, compártanlo, mándenselo a las personas que crean que les puede interesar esto. Y bueno, sea el día, la hora, el lugar o lo que sea, donde estén y cuando estén escuchando este episodio, muchísimas gracias. Y esto es Diario de una Arquitecta. Nos escuchamos el siguiente jueves. Que les vaya muy bien.